el sol. Antes de ver el sol. En Ciudad FM 90.5. 8 de la mañana, 24 minutos, 7 grados la temperatura a esta hora, pero la máxima se estima que llegará a los 24 grados. Por la situación económica, 6 de cada 10 jóvenes de 15 años ven limitadas sus aspiraciones de futuro. Esto se desprende de un estudio que analizó datos de las pruebas PISA 2022, donde el 63% de los adolescentes de esa edad teme no contar con los recursos necesarios para su desarrollo y porvenir. Lo vamos a saludar a Alejandro Castro Santander, que es integrante de Argentinos por la Educación, quienes también han formado parte de esta investigación, porque naturalmente mientras los políticos están preocupados en los audios por coimas, corrupción y todas esas cosas que no dejan de mostrar que finalmente uno puede decir son más de lo mismo, ¿quién pone el ojo en estos temas, en la educación? ¿Cómo le va, Alejandro? Qué gusto escucharlo, buen día. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto. Bueno, todo bien. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de esta investigación que arroja estos resultados, Alejandro? Sí, ya desde hace casi 2 décadas, ¿no? Algunas investigaciones a nivel internacional, como el caso de las pruebas PISA o las mismas UNESCO, las pruebas CERCE, hacen preguntas relacionadas un poco a lo que es el clima escolar en general y luego particularidades de los alumnos, ¿no? Y en otros casos también de las propias familias. Bueno, y en este caso la pregunta fue sobre qué era lo que veían ellos, ¿no? Que era sus aspiraciones en general, las dificultades que también se les presentaban, y el documento lo que hizo fue analizar el nivel de información, ¿no?, que tenían los estudiantes en general sobre las opciones que podían presentárseles después de la escuela, la utilidad también que percibían de la escuela para el trabajo y también sobre la confianza, que ese es un tema interesante, ¿no? La confianza en la toma de decisiones que tenían. La presión familiar se midió también y otras limitaciones, ¿no? En el caso de las limitaciones económicas para hacer lo que les gustaría cuando terminaran la secundaria, ¿no? Y ahí es donde, bueno, aparece esto de que prácticamente, o sea, 6 de cada 10 veían realmente dificultades luego para poder elegir, si ya fueran estudios superiores o entrar ya en el mundo del trabajo. Si el 63% de los estudiantes teme no poder costear su proyecto de vida después del secundario, la pregunta que uno se puede hacer, ¿qué impacto real tiene esto en la construcción de las expectativas y en la movilidad social? Sí, eso es como, a ver, los que hemos tenido la oportunidad, ahora hablo como psicopedagogo, ¿no? Las dificultades que hemos tenido siempre en las orientaciones vocacionales tienen que ver justamente con todas estas preguntas, ¿no?, que se van haciendo los chicos en relación a para qué me sirve la escuela, qué es lo que he aprendido en la escuela, qué es lo que pasa en mi casa, ¿no? Si en mi casa me apoyan, en mi casa me dan confianza, me orientan, y lo mismo en la escuela, ¿no? En este sentido, en el caso de la escuela, las cifras han sido buenas en general, ¿no?, porque muchos de ellos ven que la escuela les enseñó, ¿no? El 76% consideran que la escuela les enseñó cosas que podían ser útiles para el trabajo, y uno dice, bueno, menos mal que esto aparece, porque en definitiva es un poco la función de la escuela, ¿no? Pero, y lo mismo en el tema de la confianza, ¿no? 64% considerar que los ayudó a tener confianza para tomar decisiones, y ahí estaría un poco el tema de, a veces también el lugar que ocupa la orientación vocacional y los profesores, ¿no?, en estos años. Lo que pasa es que esta prueba está tomado a los 15 años, en general nosotros esto lo observamos un poco más
ya cuando están finalizando. Nosotros, nuestra educación obligatoria es hasta los 18, en muchas partes del mundo justamente es a los 15, por eso se tomó ahí. En general, nosotros a los 15 años lo que vemos prácticamente que muchas de estas preguntas que se les hicieron no se las hacen, ¿no? Acá los chicos han contestado porque evidentemente formó parte de ese cuadernillo de las pruebas PISA, pero no es un tema que preocupe. De hecho, los niveles, cuando medimos agresiones, cuando medimos discriminación, etcétera, siempre aparecen, ¿no? Por ahí, últimos años de la primaria y hasta más o menos los 15 años aparecen las cifras más altas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, lo que se nos está presentando es esto, ¿no? El desafío de estudiar y trabajar, cómo lo vemos, por un lado, cómo lo ven los chicos por un lado, y por otro lado, yo lo cruzaría hasta con un estudio, el estudio que hizo la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Preguntándole a los estudiantes, este censo, ¿no? Que toma en general cada 3 años, el desafío de estudiar y trabajar, ya concretamente, ¿no? Y en donde, bueno, ahí lo que aparece que prácticamente la mitad de los estudiantes universitarios, también 6 de cada 10, trabajan en general más de 20 horas por semana, ¿no? Lo que provoca que haya una alta deserción, ¿no? ¿Por qué el 67% de los sectores más vulnerables está preocupado ante esta situación de cuál puede ser su futuro? No, es la opción, ¿no? La opción que tienen es la preocupación económica. En el caso de los que tienen menor nivel socioeconómico es el 67%, pero también se presenta en los sectores favorecidos, que es el 55%, ¿no? Es esta que la hemos tenido todos, ¿no? Yo me puedo poner yo mismo como ejemplo, ¿no? La dificultad no es lo mismo estar liberado como puede del trabajo, ¿no? Porque uno tiene la posibilidad de hacerlo, que es en definitiva lo que exige aquellas carreras que prácticamente necesitan dedicación exclusiva. ¿Quiénes son los que pueden, ¿no? acceder a esa, que son generalmente muchas de las carreras tradicionales? Pero en general, y esto lo hemos ido viendo en las últimas décadas sobre todo, se ha agudizado el desafío socioeconómico y bueno, y esto impacta evidentemente en los tiempos, y es justamente tiempo lo que necesita también el estudiante universitario, ¿no? ¿Y qué actividades considera que de orientación deberían reforzarse? No, acá me parece que hay toda una planificación que ha ido cambiando un poco en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo como un ejemplo que se ve ya, si lo estamos viendo en la universidad, habría que ver cómo se podría realizar también en el secundario. Esto de, hay espacios importantes que se pueden, por supuesto, que sí se pueden hacer, que es a través de la virtualidad, ¿no? Esto disminuye mucho los tiempos, sobre todo, que es lo que falta. Y habría que analizarlo en algún momento si esto se puede hacer también con los estudiantes secundarios. Esto ha facilitado muchísimo el cursado, pero seguimos teniendo, recordemos, Hugo, que seguimos teniendo una escuela vieja, modelo, ¿no? Ya del siglo XIX, y bueno, y el formato es ¿no? Los alumnos asistiendo en un horario determinado, estar frente a un docente, en el caso del secundario, ir yendo de un aula al otra, eso lo hacen algunos, esperando que llegue el profesor. Hay modelos, ¿no?, donde los alumnos son los que migran de una aula a la otra para poder cursar una materia, y no siempre son los mismos compañeros, se cruzan. Bueno, en general nosotros seguimos con el modelo rígido, ¿no? No cambia. Estaba mirando que Argentina lidera en presión familiar, alcanza el 47%. ¿Eso es una señal de compromiso y acompañamiento o puede ser un síntoma de incertidumbre y falta de
políticas públicas que puedan guiar a los jóvenes? No, fíjate que volvemos al tema de los 15 años, ¿no? Uno toma un poco esa edad, ¿no? Del desarrollo, y es una edad donde primero muy poco, o sea, le han hecho una pregunta donde prácticamente yo te diría que muchos no se la habían preguntado, ¿no? No se la habían hecho. Es más frecuente esto en los chicos de los últimos años del secundario. Nosotros recuerdo que siempre empezábamos las orientaciones vocacionales ahí en cuarto, ¿no? Pero en tercer año no. Entonces el tema de la familia es importante, siempre va, el tema de la presión no está necesariamente en relación a lo vocacional, pero sí está en relación a estudiar, ¿no? Sentate a estudiar. Creo que es por un lado la familia, por otro lado la misma escuela. Hay modelos, no en otros países, no, hablemos del nuestro, en donde lo que llamamos en general orientación vocacional, que lo relacionamos en cuarto y quinto año, se empieza ya muy temprano, ¿no? A veces hay proyectos educativos que tienen la posibilidad de tener primaria y secundaria y ya lo empiezan en los últimos años de la primaria, ¿no? Luego en el secundario se va haciendo un seguimiento para trabajar, ¿no? Aspectos que, por ejemplo, ¿no? Que la elección o lo que piensan de determinadas profesiones o las ocupaciones también no sea fantaseada, cuáles son las posibilidades reales que tienen, ¿no? Ayudarlos también en aspectos que tienen que ver con la autoestima, y al hacer el seguimiento de los estudiantes uno los puede ayudar, ¿no? Por ahí pueden elegir carreras en donde siempre han tenido dificultades, vaya a saber si hay una presión de su mismo grupo de compañeros, o vaya a saber también presiones de la familia, ¿no? El padre fue tal cosa, entonces bueno, vos fíjate que tenés posibilidades de seguir lo que hizo tu viejo, bueno, y esas elecciones hay que meterlas dentro de una realidad, ¿no? Ayudarlos, no desalentarlos, pero sí ayudarles a que sea una elección lo más ajustada posible. ¿Cuál sería el modelo a tomar como referencia? No, nosotros tenemos que mirar todo el panorama, ¿no? El proyecto educativo nacional en realidad es muy débil. Cuando uno ve las propuestas que, por ejemplo, que se han hecho para este año, a partir de este año, ¿no? Que cuáles son los puntos centrales o puntos ejes de la educación argentina, uno ve que son lo que diríamos dentro de un proyecto educativo, algunas estrategias nada más, no es un proyecto educativo, ¿no? Entonces, frente a esto, yo creo que, insisto siempre en esto, ¿no? Cada institución educativa, cada comunidad educativa tiene su proyecto, y creo que más allá de lo que pueda decir una normativa nacional, tomarlo como un mínimo normativo nada más, pero bajar uno a la realidad, ¿no? De quiénes son sus estudiantes, sus familias, qué posibilidades tienen, ir ayudando en ese sentido, ¿no? Me parece que la mirada en este caso tiene que ser de cada una de las instituciones junto con la familia, para tratar de que los chicos, y esto yo saldría ya hasta un poco del proyecto, ya sea para seguir el día de mañana estudios superiores o meterse en el mundo del trabajo, preocuparnos también un poco más para que el proyecto educativo sea un proyecto que les permita construir su proyecto personal y social de vida. ¿Y hoy la escuela ayuda a que los alumnos confíen en las decisiones que toman? No, yo creo que no. O sea, si bien en general ellos sienten como que están aprendiendo, por supuesto, ¿no? Los niveles que cuando lo vamos midiendo, acá acabo a hablar de Argentinos por la Educación, ¿no? Desde que hace ya unos 5 o 6 años empezó a ver qué decían los números concretamente, en vez de dar datos tan generales, meternos un poco más, ¿no? En la vida de la escuela y de los estudiantes. Bueno, los resultados son malos, ¿no? Entonces esto también se repite algo, mira, esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Yo tengo un recorte muy viejo de un diario amarillo totalmente, ¿no? Debe tener, calculo, unos 70 años más o menos,
en donde ya en la Universidad de Buenos Aires se hablaba de la alta mortalidad académica. ¿Qué quiere decir eso? Los que habían entrado y los poquitos que habían que egresado. terminaron. Claro. ¿Y cuáles serían las reformas estructurales que hay que encarar, Alejandro, para que la orientación, la formación y también el acompañamiento no dependan ni de la suerte individual ni tampoco de la presión de la familia, sino de una política pública que se sostenga? Bueno, es eso, ¿no? Es eso. Primero, a ver, estos son opiniones que estamos hablando, ¿no? Nos estamos saliendo de los números. Sí. Fíjate que yo creo que lo primero es que la educación importe, ¿no? Esto hemos ido demostrando a través del tiempo que ocupa uno de los últimos lugares, ¿no? No es un tema de preocupación. Cuando se va midiendo a lo largo del tiempo, ya lo decía ya en el 2000, Jaime Echeverry, ¿no? Cuando escribió La tragedia educativa, ¿a quién le importa la educación? ¿No? Es eso. Fíjate que cuando, tanto en los gobiernos anteriores como en cuando tuvieron que pensar qué iba a pasar, ¿no? Con el cómo lo íbamos a ordenar un poco el país, ¿no? Y se hizo ese plan, creo que fue el de mayo, que lo llamamos de mayo primero y después fue otro mes. La educación no estaba, ¿no? Sí, el pacto de los gobernadores, el pacto de mayo. Exacto, no estaba, ¿no? Fue un poco de presión de algunos grupos que le hicieron recordar a los que planifican un poco qué va a pasar con el país, que la educación era estratégica, ¿no? Y bueno, y ahora cuando se habla de cuáles son las prioridades son detalles que siempre tienen que estar en un plan, y bueno, no creo que no nos tomamos en serio lo educativo, ¿no? La misma sociedad cuando habla de cuáles son las cosas que le preocupan la educación, ¿no? Está siempre ahí en noveno, décimo lugar. La escuela hoy funciona como reproductora de desigualdades o como posible correctora. ¿Cómo lo ve usted? No, en las cifras, cuando vamos viendo las cifras, lamentablemente volvemos a encontrar esto, ¿no? En los lugares, en los ámbitos, y esto se ve bien en muchos de los estudios, las cifras, por ejemplo, el norte argentino tiene grandísimas dificultades, ¿no? En todo lo que hace al aprendizaje de la lengua, matemática, y luego lo que nos dicen en estos otros factores asociados a calidad educativa, ¿no? Donde entre ellos está el tema de la convivencia. Evidentemente hay una influencia, lo mismo pasa cuando se mide lo estatal y lo de gestión privada, también hay una importante diferencia. Por eso yo creo que, insisto en esto, ¿no? El tema pasa por el proyecto. ¿Por qué? Porque tuvimos un estudio también que analizó Argentinos por la Educación, en donde estaba esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran aquellos que terminaban en tiempo y forma, ¿no? Sus estudios, y salió, para sorpresa de muchos, en primer lugar un distrito de Córdoba, Pocho me acuerdo, que tuvo la mejor puntuación, ¿no? Donde los alumnos terminaban, una cifra importante, recuerdo, cerca del 80% terminaban en tiempo y forma. Y es una zona rural, ¿no? Con muchas dificultades, desde lo socioeconómico, desde la comunicación en general, ¿no? Porque las tecnologías eran muy pobres, ¿no? Entonces, volvemos a esto, ¿no? Cómo se estructura cada una de las propuestas, cómo piensa tanto la escuela, esa comunidad educativa, y las familias, qué quieren que pase, ¿no? Y bueno, indudablemente el trabajo tiene que ser colaborativo, ¿no? Entre estas dos instituciones, y tan fuerte el tema, ¿no? de la presencia de la familia, que prácticamente todos los estudios que se vienen haciendo hace décadas figura como el factor que más influye en lo que va a pasar en los aprendizajes y en la misma convivencia. Entonces, bueno, cuando dejamos de lado todo esto y nos vamos a aplicar detalles nada más, ¿no? Que por ahí son hasta entusiasmo de época, ¿no? Como pasa con la tecnología, ahora todo el mundo quiere meter la inteligencia artificial y no resolvemos ni el aprendizaje de la lengua, ni de la matemática, ni la misma conducta, ¿no? De los chicos.
Entonces creo que esto nos retrasa, ¿no? Nos va atrasando y nos obliga a decir que tenemos una educación mediocre. Alejandro, y a partir de este trabajo que han hecho Argentinos por la Educación, ¿qué viene ahora? Porque imagino que con estos números deben armar un proyecto a futuro. ¿Te referís a nivel gubernamental? O, no sé, ¿ustedes les hacen llegar esto, no? ¿El gobierno lee No, todo más esto? bien. No, esto llega más bien. ¿No? Llega primero por ustedes, no por Sí. la prensa. Y, No, porque ellos no lo piden. ¿Y lo toman en Este, cuenta? ¿Hacen algo o queda ahí? no, no, en general no. En general yo creo que queda como detalle. Algunos de los trabajos han llevado a armar un poco estas propuestas de alfabetización, este compromiso de gobernadores, ¿no? Esto lo fuimos viendo después de la pandemia, ¿no? Esto fue movido por Argentinos por la Educación y otros sectores, otras organizaciones, ¿no? Y firmado está. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es evaluar qué es lo que hizo cada uno, porque prácticamente la mayoría de las provincias presentaron una propuesta de trabajo. Bueno, perfecto, está la intención, ahora hay que empezar a evaluar qué pasó, ¿no? Porque es fácil organizar un montón de cosas, pero las tengo que hacer bien, ¿no? No es solamente, porque si no, como dicen los españoles, es papel mojado nada más. ¿A cuántos alumnos se entrevistó? Dice, fueron de 15 años. 15 años. Sí, Y, sí, son las pruebas PISA 2022 sí, y la edad es esa, ¿no? En sí. general 15 años. Eh, y la pregunta es, ¿qué consejo le da a un alumno que está por terminar la secundaria y está indeciso? Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Que es esta en el caso de las orientaciones, esta colaboración que uno va haciendo, escuchándolos, tratando de por ahí corregir el pensamiento mágico que tienen algunos con respecto a algunas profesiones, ¿no? Una de las más frecuentes, recuerdo el tema en el caso de la medicina, con lo difícil, lo arduo que es, Sí, ¿no? Había algunos que sabían lo que les esperaba y había otros que tenían la imagen del hospital norteamericano, ¿no? Lleno de luces, de tecnología, ¿no? Y la realidad pasa absolutamente por otro lado, ¿no? Lo mismo aquellos que eligen, aunque no lo desean, por ahí la misma tarea, la misma ocupación o la misma profesión que los padres. Padres que presionan también muchas veces para esto, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que la mejor ayuda es estar cerca, escucharlos, responder cuando uno ve que preguntan realmente, porque uno siente que están indagando el tema. Y bueno, y por otro lado después está esa información, esta oportunidad que se da en un momento del año para presentar distintas propuestas, ¿no? En estas ferias de la educación superior en general que se dan, porque en definitiva a veces hay que tener mucho cuidado porque a veces terminan llenándolos de mucha información y terminan atorándolos, ¿no? de datos. Entonces yo creo que familia y escuela tienen que ser cercanos, ¿no? Estar atentos a la pregunta, ¿no? A qué es lo que ellos dicen, nos están diciendo y acercarles, ¿no? Un poco la experiencia personal. Yo recuerdo haber trabajado así en instituciones educativas, trayendo profesionales que realmente entusiasman por un lado, pero entusiasman con la realidad, ¿no? Cuentan un poco en qué consiste cada una de las profesiones o cada una de las ocupaciones, porque hoy hay que pensar en eso también, ¿no? Antes la mirada estaba puesta, parecía solo en ir a la universidad, hoy la realidad está mostrando que se va optando, ¿no? Por otras realidades del mundo del trabajo que han ido creciendo mucho, y bueno, y esta ausencia también, ¿no? de la artesanía, ¿no? Como llamábamos antes, dedicación a determinadas profesiones que tienen más que ver con lo técnico, con tecnicatura, y no necesariamente el ingreso al mundo universitario. Estos números, ¿cómo nos ubican en la región como país? Bueno, a ver, en el caso de las preguntas, ¿no? Donde, volviendo a la escuela, ¿no? Un poco en la Sí, tarea de la escuela,
donde se preguntaba sobre los alumnos que creían que la escuela les habían enseñado cosas, ¿no?, que podían ser útiles. Argentina estaba con un 76% frente a otros países donde el 84% de los estudiantes, como en el caso de Perú, el 83% en Costa Rica, ¿no? Estoy viendo acá el gráfico, el 83% en Colombia, 82% en México. O sea, el promedio en Latinoamérica es 80, ¿no? El 80% de los alumnos creen que la escuela les enseñó algo, ¿no?, para que sea el día de mañana sea útil, y en nuestro caso estamos en el 76%. Es decir, que no estamos tan lejos de la media de los otros países. Y estamos por arriba del promedio de la OCDE, que son los autores, ¿no?, de las pruebas PISA, ¿no? Ellos están en el 67%. O sea, el resto del mundo, digamos, que ha sido evaluado en general, cree que la escuela lo ha ayudado bastante poco. Bueno, para el final, la última vez que charlamos dijo que no ve expectativas en el gobierno que tenga en agenda mejorar el tema de la educación. ¿Sigue sosteniendo lo mismo? Yo creo que es a ver, cuando se ponen parches nada más y no se va al hueso del tema, ¿no?, a los temas profundos que son en definitiva los que inciden para que podamos hablar de calidad educativa. Si yo me fijo en cuáles son los aspectos de que habla un gobierno sobre la educación, yo creo que están haciendo por ahí un poco más las provincias, no a nivel nación. Se está haciendo en algunas provincias, hay realmente una preocupación por hacer un cambio, pero vuelvo a esto, no es una opinión muy personal. Me gustaría ver un proyecto educativo nacional fuerte, ¿no?, que tenga una proyección a futuro, que sea qué hacemos ahora, pero con una mirada, ¿no?, en el tiempo. Lo mismo para las provincias, y que le den la oportunidad a cada una de las comunidades educativas que construyan también, ¿no?, a partir de todo eso que ellos van proponiendo, un proyecto educativo institucional fuerte, ¿no?, fuerte, adecuado, por supuesto, a su propia realidad, ¿no? No veo esa línea, que es la misma que le pedimos siempre, esto es viejo, ¿no?, en la pedagogía, le pedimos siempre, o le enseñamos siempre a los futuros docentes, y le pedimos que se organicen las instituciones educativas, le decimos, ¿no?, todo lo que viene es esa especie de currículum descendente, ¿no? Primero lo que dice la nación, luego cómo lo organiza la provincia, para que luego pase a la escuela, y de la escuela en general, y luego a cada uno de los docentes, que lo va a reflejar en su programación de aula, ¿no? Esa continuidad yo veo que no se da muy fuerte de la escuela a los docentes y de los docentes a los alumnos, pero muy pobre de ahí para arriba. Alejandro, gracias como siempre, muy generoso con nosotros, gracias. Un abrazo, Hugo, que sigas muy bien. Gracias, un abrazo. Alejandro Castro Santander, psicopedagogo institucional, integrante del Observatorio Argentinos por la Educación, hablando de este informe que se realizó con las pruebas PISA 2022 y que arroja que 6 de cada 10 jóvenes de 15 años ven limitadas sus aspiraciones de cara al futuro. 8 de la mañana, 53 minutos, actualizamos los datos del tiempo. 9 grados la temperatura, 42 el porcentaje de la humedad, y la máxima para hoy se espera que llegue a los 25 grados.